Bien, regresamos con ustedes, el doctor Alfredo Polanco, esta eminencia de la medicina. Yo digo medicina popular, pero es la medicina científica que él ha traído a este programa para llevarla al lenguaje llano, al lenguaje popular, para que nosotros podamos comprender la importancia de la prevención y la importancia de controlar las enfermedades que nosotros podamos tener. Así que vamos a darle la bienvenida, desearle un buen inicio de semana y saludar al doctor Alfredo Polanco. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Licho, y buenos días a nuestros amigos televidentes que como cada lunes, bueno, de lunes a viernes están sintonizando tan importante programa, pero que los lunes dedicado básicamente a la medicina. Hoy me Son siento especiales. emocionado, sí, me siento emocionado por el tema a tratar. Digo emocionado porque de una manera u otra todos tenemos algún familiar con esta patología de la cual vamos a hablar en el día de hoy, y es sobre la epilepsia. Cada lunes, segundo del mes de febrero, la Organización Mundial de la Salud conmemora lo que es el Día Internacional de la Lucha contra la Epilepsia. Día Internacional de la Epilepsia, óigase bien. ¿Por qué? Porque esta es una de las enfermedades más antiguas descritas, desde inclusive más de 4.000 años antes de Cristo. Es una enfermedad que quienes la padecen, pues a veces tienen ciertos estigmas sociales. Y es importante nosotros dialogar sobre ese tema. Y Licho, incluso alguna pregunta que tenga sobre el tema ahorita más adelante, sobre algunos mitos o tabúes que se Sí. tejen alrededor de la epilepsia, es importantísimo nosotros aclararla. Pues bien, es un trastorno neurológico que puede tener diversas causas y se caracteriza porque el paciente tiene contracciones en todo el cuerpo, involuntarias, repetitivas, en las cuales pueden durar desde varios segundos hasta varios minutos. Esa entidad clínica puede tener diversas causas, porque hay un porcentaje muy alto de pacientes con epilepsia, o sea, puede llegar entre el 30 al 50% de los casos de epilepsia que no se sabe la causa. Hay factores importantes con respecto a la etiopatogenia de la epilepsia, como son factores genéticos, factores ambientales bastante importantes, estatus socioeconómico, y muchas personas que están pues viendo este programa van a decir, pero ¿cómo el estatus socioeconómico tiene que influir con respecto a la epilepsia? Si nosotros mencionamos, por ejemplo, algunas causas, algunas situaciones que conllevan a que un paciente pues sea epiléptico, van a darse cuenta. Por ejemplo, los traumas, vamos a ver en República Dominicana muchos pacientes que tienen trauma craneoencefálico, de esos que están en motores, pues luego de tener un trauma craneoencefálico moderado o severo, pueden tener a nivel del cerebro lesiones tan importantes que ya de ahí en adelante desencadenan focos epileptógenos. Y de ahí en adelante ese paciente va o puede ser un epiléptico. Miren, o sea que una epilepsia adquirida. Por eso se habla de que en los países con extracto socioeconómico más deprimido es mucho más frecuente el hecho de que hayan pacientes con epilepsia. O sea que el estado educacional de la sociedad del país es bastante importante en este sentido. Por ejemplo, aquí en nuestro país hay poca educación vial, muy poca, prácticamente no la hay, y eso conlleva a que una gran cantidad de personas entre los 15 a los 29 años pues tengan traumas craneoencefálicos y posterior a eso van a tener que recibir medicación para contrarrestar los focos de epilepsia. Posterior a traumas durante la infancia, por ejemplo, el neonato, el niño al nacer de una manera no adecuada, por ejemplo, si no hay servicios de salud adecuados, pues ese niño puede recibir traumas en la cabeza y de ahí en adelante, pues ese paciente ser epiléptico. Por eso insistimos en que el estatus
socioeconómico es bastante importante en la patogenia de la epilepsia. Hay otras enfermedades como son los accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, estas personas que tienen antecedentes de que han tenido una hemorragia cerebral espontánea o que han tenido una trombosis cerebral masiva, pues muchos de estos pacientes ustedes van a ver que van a requerir tratamiento porque pueden desencadenar focos de epilepsia, o sea, focos epileptógenos. Con respecto al, a la definición de epilepsia, o sea, es diferente el paciente que tenga una sola convulsión a un paciente que ya sea epiléptico. Por ejemplo, cualquier paciente por una disminución en los niveles de azúcar, ese paciente puede tener una convulsión. Por una intoxicación alcohólica puede tener una convulsión. Por una abstinencia, por ejemplo, secundario a cualquier uso de droga, puede tener una convulsión. Eso no significa que todo paciente que tenga un episodio de convulsiones es epiléptico. Para definir que un paciente sea epiléptico, tiene que tener más de 2 episodios de convulsiones con una diferencia de más de 24 horas. Ya ese paciente se considera que es epiléptico. Inmediatamente tenemos a un paciente, por ejemplo, aquí estamos viendo en las imágenes, un paciente que está convulsionando, pues es importante realizar estudios de gabinete. Vamos a ver cómo está el cerebro, por eso es importante hacerle un electroencefalograma, que es lo que tenemos ahí a una paciente que se le están pues haciendo ese estudio, un electroencefalograma, y eso va a decir cómo están las ondas del cerebro. A ese paciente se le va a hacer de entrada también una tomografía, porque en la tomografía vamos a ver si ese paciente tiene datos de hemorragia cerebral, de trombosis cerebral, de un hematoma subdural que puede tener ese paciente, etcétera, etcétera. Y ya nosotros vamos a determinar cuál fue la causa de esas convulsiones o las causas de esa epilepsia. Ese paciente ya que nosotros hemos diagnosticado como que es epiléptico, ojo con eso que vamos a decir. La epilepsia no se cura. La epilepsia no se transmite de persona a persona, no se pega, como decimos. Es una enfermedad no transmisible. Es decir, por el hecho de que veamos a una persona convulsionando, una persona epiléptica, y que nos peguemos a él, eso no es contagioso. Hay muchos mitos, hay tabúes sobre que esa persona, pues anteriormente se pensaba que estaban endemoniados y hay muchas eh, escrituras en la Biblia que nosotros ahora presumimos que los pacientes eran epilépticos en verdad. Entonces, esas personas, lo único que usted tiene que hacer cuando ante usted hay una persona que está convulsionando, es quitar cualquier objeto que pueda conllevar a que el paciente tenga una lesión mientras está en el episodio de convulsiones. No introducir nada, absolutamente nada, en la boca de esos pacientes porque podríamos incluso provocarles que el paciente tenga fracturas de algunas piezas dentales, etcétera. O sea, simplemente miren ahí en la imagen, hay que ayudarlo a que el paciente esté en el suelo, en el piso, dejarlo tranquilo de una manera que el paciente, por ejemplo, tratar de ponerle la boca hacia un lado, la cabeza, perdón, lateralizársela, para evitar que ese paciente pues pueda broncoaspirar, que es una de las complicaciones que puede tener ese paciente, que las secreciones se vayan al interior de las vías respiratorias y el paciente así tener una neumonía por broncoaspiración. Es importante ver el tiempo de las convulsiones. Pues usted no hace nada con llamar al 911 si ese paciente, por ejemplo, esa convulsión lo que va a durar son unos 2 o 3 minutos. Ahora bien, cuando un paciente ya sobrepasa los
5 minutos, ya posiblemente estemos ante un estatus epiléptico. Entonces ya sí es importante pues llamar al 911 porque este paciente ya hay que medicarlo para contrarrestar esa epilepsia. O sea, inmediatamente el médico o el paramédico que llegue sabe o debe de saber qué hacer con este paciente que ya tiene un estatus epiléptico. O sea, ese paciente que a pesar de la medicación continúa convulsionando, pues lógicamente es un paciente que debe de ir a un centro de salud especializado e ir o deben de ingresarlo en muchos casos a una unidad de cuidados intensivos hasta que se determine la causa. Hay medicamentos para contrarrestar las crisis de epiléptica de manera momentánea. Por ejemplo, un paciente está convulsionando actualmente, pues tenemos los medicamentos que se le deben de suministrar de inmediato a ese paciente. Sobre todo, dijimos, cuando esas convulsiones duran más de 5 minutos. Posteriormente, si el paciente no tenía tratamiento, pues hay diferentes tipos de medicamentos que le vamos a dar a ese paciente para evitar que continúe haciendo las crisis convulsivas. Esos medicamentos es importante que el paciente sepa que no debe de suspenderlo. Ahora bien, cuando ya un paciente tiene 2 años o más sin presentar, porque es importante que usted sepa que aunque usted esté usando los diversos tipos de medicamentos para la epilepsia, hay las posibilidades de que usted en algún momento presente episodios de convulsiones. Ahora bien, cuando ese paciente ya tiene más de 2 años sin presentar convulsiones, pues su médico generalmente va a tomar la decisión de suspenderle esos medicamentos por un tiempo. Pero eso no significa que la epilepsia sea curado, porque hasta ahora no existe una cura para la epilepsia, a menos que haya sido desencadenada, por ejemplo, ahí vamos a poner un paréntesis importante, por un tumor. Un tumor cerebral puede desencadenar focos de epilepsia. Si a ese paciente, lógicamente, que tenía un tumor benigno y se le hizo la exéresis o extirpación de ese tumor, pues ese paciente, pues como no tiene la causa que desencadenaba esa epilepsia, ese paciente ya no va a presentar las convulsiones. Es importante que sepan que el paciente epiléptico puede presentar relajación de esfínteres, esfínter anal, esfínter vesical, o sea, el paciente puede orinar, se puede evacuar, etcétera. Y por eso es importante mantener evitar que este paciente, o sea, mantenerlo siempre cuando están presentando las convulsiones, evitar las aglomeraciones, porque este paciente después puede tener un sentimiento de culpa, de vergüenza, etcétera. Y que nosotros debemos de saber que es una enfermedad como cualquier otra. O sea, hay que evitar la estigmatización hacia estos pacientes. Eso no es por un embrujo ni por nada por el estilo, es simplemente una enfermedad neurológica que la puede tener cualquier persona. O sea, en el mundo hay alrededor de 50 millones de pacientes que son epilépticos. Pero hay que saber que no todo el paciente que ha convulsionado una convulsión, y lo repito, no se puede catalogar como epiléptico. De manera que es bastante importante que si usted tiene a un familiar epiléptico, el paciente epiléptico puede conducir, o sea, que a veces, no, que no puede manejar porque si va y presenta una convulsión, pues no podemos estar, ponerle muchas restricciones que no valen la pena a un paciente epiléptico. Simplemente, si el paciente está utilizando los medicamentos, va a tener pocos episodios de convulsiones. Hay un estigma que algunas personas piensan que por el hecho de que usted sea epiléptico no puede trabajar. Claro que sí, puede trabajar. Y de hecho, muchos pacientes epilépticos son sumamente inteligentes. Usted puede ser médico, puede ser ingeniero, puede ser abogado, puede ser tener cualquier tipo de profesión. O sea, la epilepsia no exime a que usted tenga
para que usted haga una carrera sin ningún tipo de problema. O sea, son tabúes que nosotros debemos de ir eliminando. O sea, por el hecho de que usted tenga a un hijo, a una hija epiléptico, mándelo a la escuela, mándelo a la universidad, que posiblemente vaya a ser un excelente profesional. No lo dejen en la casa rezagado, que ahí sí vamos a tener muchos problemas con esta persona que va a tener, aparte de la epilepsia, entonces podemos tener a una persona que va a estar completamente deprimida. Entonces hay que evitar todo eso, hay que brindar apoyo, que es lo más importante, apoyo moral, apoyo emocional y precisamente por eso es que la Organización Mundial de la Salud pues tiene ese día, ese segundo lunes de febrero como el Día Internacional de la Lucha contra la Epilepsia. No es que la epilepsia se cure, pero es básicamente para divulgar eh, informaciones que son tan importantes, informaciones precisas sobre esta enfermedad que lo padecen alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo. Dicho, si tienen preguntas. Sí, mire, doctor, eh, avanzando a algo que usted dijo, antes era como un estigma, el que le daba eso, lo comparaban con la gota, le llamaban la Sí, gota. Entonces la gente creía que eso era contagiante. Y al que tenía ese síntoma, lo aislaban en las casas. Pude ver esa experiencia. Eh, pero le quiero dar otra experiencia que yo viví. En mi casa, en mi familia, hubo dos casos de epilepsia. Una, una niña, nosotros atribuimos que fue de epilepsia, una sobrina, apenas tenía 4 o 5 años, pues le daba esas convulsiones con frecuencia y todo, y le aumentaba la fiebre y todo. Y nosotros la llevamos a muchos hospitales y todo. Al final falleció en la maternidad, Nuestra Señora, en la maternidad de Los Minas, San Lorenzo de Los sí, claro. Minas. Y una hermana que como que exhibió eso cuando tenía 4 o 5 años. Hoy es una brillantísima abogada, un ser humano especial, extraordinaria, pero duró años con estas convulsiones y tuvimos que emplearnos a fondo. Yo recuerdo que mamá tenía que hacer un sacrificio enorme para conseguir unas pastillas que fabricaban un laboratorio que había ahí por el Banco Central y era carísima, costaba 70 pesos y esa se la amortiguaba, pero mamá hizo una cosa ahí, pero mi hermana tiene, que yo sepa, más de 40 años que no le ha vuelto a dar la epilepsia. Entonces usted dijo una cosa, oiga lo que le estoy, los casos que le estoy Sí, sí, claro, claro. unificando. Hace un mes, una familia de la que yo somos como hermanos y todos, nos criamos juntos y todo, perdió un hijo de 28 años, 29 años, que tenía más de 15 años que no le daba la epilepsia. Wow. Y se fue a bañar a un río, a una charco ahí del río Sí, Sama, sí, sí. y ahí le dio. Y entonces falleció ahí, se Se ahogó ahogó. prácticamente. Pero porque cuando fueron a sacarlo, realmente era el ataque de epilepsia que parece que le había vuelto a dar, pero que todo el mundo pensaba que ya él no le iba a dar más nunca eso. Sí, Explíqueme pero ese es importante. fenómeno. Sí, no se cura, Licho. Perdón, por eso es importante saber, no se cura. Entonces, si están en un río, un lago, una piscina, alguien debe de saberlo, algún familiar, porque podría pasar, podría desencadenarse por cualquier causa. Entonces, es importante por eso. O sea, hay personas que lo mantienen en secreto, familiar y todo, pero si salimos juntos a un campamento o lo que sea, alguien debe de saber, porque como dijimos anteriormente, la epilepsia no tiene cura. En cualquier momento puede haber episodios de epileptógeno que puede ser desencadenado por cualquier causa. Entonces el paciente gotea, por eso que le llaman gota, le llamaban la gota, porque el paciente cae de repente, o el paciente goteó, porque la gota es otra enfermedad muy diferente. La gota es
la artritis gotosa o artritis reumatoidea. En el argot médico, gota es otra cosa. En el argot popular, la gota es la epilepsia. Y decir algo que no dije ahorita, hay lo que se llaman convulsiones febriles, que tampoco eso es epilepsia. Cuando el paciente, el niño, antes de los 2 años, convulsiona por un episodio febril. O sea, hay muchas madres que tienen la preocupación de que el médico le dijo, que su niño era epiléptico, porque un niño de 2 meses, de 4 meses, 5 meses, secundaria a una fiebre, presentó un episodio de convulsiones. Ese niño no es epiléptico. Entonces, por eso es importante usted siempre buscar una segunda opinión en estos casos. Y, por ejemplo, en el caso de los pacientes epilépticos, ustedes van a darse cuenta de que son evaluados por un sinnúmero de médicos y es importante así. Hay que ver la opinión de ese neurólogo, pero de repente vino otro neurólogo que quiere ver e evaluar a ese paciente, pues es importante hacer las diferentes evaluaciones. ¿Por qué? Porque hay diferentes causas de epilepsia. Si bien es cierto, como dijimos anteriormente, que aproximadamente el 50% de los casos de epilepsia son idiopáticos. ¿Qué es idiopático en medicina? De lo que no se sabe la causa. Sin embargo, aunque no se sepa la causa, se sabe con cuáles medicamentos se contrarrestan los episodios de convulsiones. Esos medicamentos hay que dárselos al paciente siempre. Una gran cantidad de pacientes en los países en vías de desarrollo, países pobres, no cuentan, no tienen acceso a la totalidad de medicamentos que requiere un paciente epiléptico. Por ejemplo, hay casos de epilepsia en los cuales se requieren pues una dosis de medicamento bastante alta que hay que gastar incluso hasta 40,000 pesos mensuales. Yo conozco un caso que son 40,000 pesos mensuales en medicamentos por una epilepsia donde un tipo bastante rara que hay y que no se contrarresta, pues utiliza alrededor de 3 tipos de medicamentos diferentes todos y de alto costo. O sea que todas las epilepsias no son iguales y por eso es importantísimo que ese paciente sea evaluado por un neurólogo capacitado para determinar la causa y si no se determina, pues simplemente pues dar la medicación necesaria para evitar en la medida de lo posible la mayor cantidad de convulsiones. ¿Por qué? En la medida en que presenta el paciente más episodios convulsivos, pues eso daña más células cerebrales, que son las neuronas. Por eso es importantísimo tratar, manejar esta enfermedad, pues a tiempo, para que no sea bastante tarde. Bueno, gracias, doctor. Mire, usted ha tratado un tema muy cercano, muy familiar, pero muy común, que la Sí, gente a veces le tiene hasta miedo, porque no lo conoce con esos detalles que usted hoy lo ha explicado. Y es importante que lo sepamos, eh, para que, sobre todo, para que le demos el tratamiento adecuado, ¿sí? Cómo tratarlo. Que vi en las imágenes, que las dos imágenes le ponían la mano aquí en el cuello a las personas. Y eso era como para que usted decía que para que la baba vaya, si se le dobla las la cabeza, secreciones. si se le lateraliza la cabeza para evitar que el paciente, pues, bronco aspire. Por eso, y lógicamente, la cabeza para evitar que el paciente vio cómo se alejaban todos los objetos peligrosos del paciente. Porque en esos episodios, lo más peor que puede ocurrir es que el paciente choque la cabeza contra una pared. Y ahí entonces vamos a tener un trauma craneoencefálico. O sea que hay que protegerle la cabeza a Correcto, ese paciente, quitar todos los objetos. correcto. Doctor, yo le agradezco y le felicito por este tema brillante que usted lo ha explicado, como siempre, como todos. Es lo que yo decía, usted ha puesto la ciencia médica en un lenguaje llano, al alcance de todos, sobre todo para la prevención, a través de este programa. Yo me siento muy orgulloso de su trabajo aquí, Muchas gracias, muchas gracias. de su calidad pedagógica en esta parte. Así que muchas gracias, doctor. Nos veremos el próximo lunes. Si Dios quiere, trataremos un tema similar. Muchas gracias. Bueno, el doctor Alfredo Polanco nos ha disertado hoy con el tema de la epilepsia, nos ha quitado una serie de traumas, de pensamientos extraños que teníamos y saber cómo tratar
estos pacientes. Vamos a una pausa y entonces venimos ya con el final del programa, Manuel.